Ok, vamos a hacer, ya les digo, primero vamos a hacer el problema 34. Se está bonito. Ya se los envié al chat. El problema 34 dice, la densidad de la gasolina es de 730 kilogramos entre metro cúbico a 0 °C. Su coeficiente de expansión volumétrica promedio es de 9,6 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Suponga que un gramo de gasolina ocupa 0,00380 metros cúbicos. ¿Cuántos kilogramos adicionales de gasolina recibiría si compra un galón de gasolina a 0 °C en lugar de a 20 °C de una bomba que no tiene compensación de temperatura? Entonces, ahí, para este problema, lo que hay que observar es que la densidad de la gasolina cambia con la temperatura, ¿verdad? Recuerden que la densidad es masa entre volumen. La masa de la gasolina no va a cambiar por la temperatura, pero sí puede cambiar el volumen porque la gasolina sufre, ¿verdad?, de expansión volumétrica conforme la temperatura aumenta. Entonces, vamos a ver. Eh, vamos a calcular cuánta masa de gasolina hay en 10 galones a 0 °C y cuánta masa de gasolina hay en 10 galones a 20 °C, ¿verdad? Ahora vamos a poner entonces aquí, en el chat, perdón, en la pizarra, a 0 °C. Entonces, a 0 °C, el enunciado nos dice que la densidad de la gasolina, pongámosla como ρ sub 0, es de 730 kilogramos entre metro cúbico. Sabemos también que un galón de gasolina es igual a 0,00380 metros cúbicos. Y ustedes van a la gasolinera y compran 10 galones, ¿verdad? ¿Cuánta masa cabe en un volumen de 10 galones? Vamos a el volumen. Ustedes compran el volumen 1 sub 0 es igual a 10 galones. Multiplicamos esto por un galón abajo. Arriba ponemos 0,00380 metros cúbicos. Y eso nos da 0,00380 metros cúbicos. Entonces, la densidad a 0 °C es igual a la masa entre el volumen a 0 °C. Entonces, la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿verdad? Entonces, esto es 730 kilogramos entre metro cúbico por 0,00380 metros cúbicos, y eso da 27,7 kilogramos. Muy bien. Esa es la densidad, esa es la masa de gasolina que ustedes compran cuando la temperatura está a 0 °C. Ahora vamos a preguntarnos qué ocurre cuando compramos la gasolina a 20 °C.
Lo primero que tenemos que ver es que la densidad cambia, ¿verdad? 1 kilogramo de gasolina a 0 °C ocupa un volumen diferente al que ocupa cuando estamos a 20 °C. A 20 °C la gasolina se expande. Entonces eso quiere decir que si la densidad se expande, ¿verdad? Si el volumen se expande, la densidad disminuye. Sabemos, ¿verdad? Que la densidad en general se define como la masa entre el volumen. Uno podría decir que esta densidad es igual a la masa entre el volumen que tiene la gasolina a 0 °C multiplicado por 1 más beta delta T. Entonces, la densidad cambia dividiendo la densidad a 0 °C entre 1 más beta delta T. O sea, mientras que el volumen aumenta, la densidad disminuye. Donde, para este caso, tenemos que el beta de la gasolina es de 9,60 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Y el delta T sería los 20 grados menos los 0 grados, son 20 grados. Fíjense que en este problema nos dicen que, nos dan el coeficiente de expansión volumétrico, ¿verdad? Porque la gasolina, al ser un líquido, uno solamente le puede medir el coeficiente de expansión volumétrico, no le puede medir el coeficiente de expansión lineal, porque los líquidos, ¿verdad? En general, lo único que pueden ocupar es un volumen, no ocupan un largo o un área, sino ocupan un volumen. Entonces, la nueva densidad sería los 730 kilogramos entre metro cúbico dividido entre 1 más 9,60 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1 por 20 grados Celsius, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Da aproximadamente, digamos, dejándolo con 3 cifras, da 716 kilogramos entre metro cúbico. Si ustedes van a la gasolinera, la máquina con la que ustedes dispensan la gasolina les va a medir un volumen de 10 galones, ¿verdad? Entonces, el volumen sigue siendo los 10 galones y 10 galones siguen siendo 0,0380 metros cúbicos. Entonces, la masa que ustedes compran de gasolina en este momento va a ser la nueva densidad de la gasolina multiplicada por el nuevo volumen de la gasolina. Es decir, 716 kilogramos entre metro cúbico por 0,0380 metros cúbicos. Y eso nos da 272 kilogramos. Así que uno se da cuenta, ¿verdad? Que la diferencia en la gasolina, no, mentira, aquí 227,2 kilogramos. Ahora sí, pues uno se da cuenta que cuando uno va a comprar gasolina a 20 grados Celsius, obtiene una masa menor. La diferencia de masa es precisamente los 27,7 kilogramos menos los 27,2 kilogramos, y eso da 0,5 kilogramos.
sea que uno puede llevarse gratis, digamos, entre comillas, 0,5 kilogramos de gasolina si lo va a comprar a 0 grados Celsius, siempre y cuando la máquina que dispensa la gasolina no haga la corrección, ¿verdad? No haga la corrección de volumen debido a los cambios de temperatura. Si la máquina está calibrada para hacer esos cambios, entonces, pues, obviamente uno compra lo que le corresponde. Pero si no está calibrada, entonces uno se podría llevar más gasolina si está a temperaturas más frías, temperaturas menores. Ok, vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Oh, claro, profe. Muy bien. Vamos a hacer entonces otro problema. Vamos a hacer el 21. Ya les paso la foto. Dice, encuentre el número de moles en un metro cúbico de un gas ideal a 20 grados Celsius y presión atmosférica. Para aire, el número de Avogadro de moléculas tiene 28,9 gramos de masa. Calcule la masa de un metro cúbico de aire. Establezca cómo se compara este resultado con la densidad tabulada del aire a 20 grados Celsius. Habrá que buscar esa densidad en el libro, ¿verdad? Entonces, en el problema 21 tenemos un volumen de un metro cúbico. Tenemos un gas ideal que está a una temperatura de 20 grados Celsius, ¿verdad? Cuando es una pregunta de gases ideales, siempre es una buena idea asegurarnos de convertir todas las temperaturas a Kelvin. Entonces esto sería más 273,15 Kelvin, sería 293,15 Kelvin. Y una presión atmosférica. La presión atmosférica es 1,01 por 10 a la 5 pascales. Entonces, ¿cuál es el número de moles que hay en esta cantidad de gas? Para calcular el número de moles usamos la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante del gas ideal, R, por la temperatura. Acuérdense que la ecuación del gas ideal se puede escribir de dos maneras distintas. Dependiendo si lo que queremos es usar el número de moles o el número de moléculas. Si usamos el número de moles, que se representa con la n minúscula, tenemos que escribir la ecuación usando la constante R. Pero si estamos interesados en conocer el número de moléculas,
hay que escribir esta ecuación con la constante de Boltzmann, ¿verdad? Entonces, el número de moles, N, sería la presión por el volumen entre RT. Esto es 1.01 por 10 a la 5 pascales por 293.15 Kelvin dividido entre la constante del gas ideal. La constante del gas ideal es... ¿Cuánto? La constante del gas ideal era igual a... Voy, ya les digo. Profe, ¿Sí? creo que era 8,314 joules por mol Kelvin. La R, ¿no? Sí. Creo. Es Sí. 8.31. Normalmente se pone 8.31 con dos cifras, ¿verdad? Joule entre mol Kelvin. Y la temperatura es 293.15 Kelvin. Cuando ustedes acomodan todo esto, ahora les queda una cantidad que tiene unidades de moles. Entonces eso es igual a 0,1. Profe, arriba repitió la temperatura por si acaso. Ah, sí, mira, toda la razón. Esto que está aquí es, perdón, esto es igual a un metro cúbico. Ahora sí, 8.31 por 293 es 41.5 moles, ¿verdad? Esta es la parte A. La parte B dice, para el aire, el número de Avogadro de moléculas tiene 28.9 gramos de masa. Calcule cuánta masa tiene un metro cúbico de aire. Bueno, un metro cúbico de aire, como acabamos de ver, tiene un número de moles de 41.5. Entonces, para calcular la masa tenemos que jugar con la masa molar. La masa molar es, entonces, igual a 28.9 gramos entre mol. Y para poder obtener la masa de un metro cúbico de aire, hay que multiplicar el número de moles por la masa molar, ¿verdad? Esta fórmula a veces puede ser que nos cueste un poco recordarla. Si ustedes si no se la memorizan, no importa, porque ustedes pueden deducir, ¿verdad? Cómo calcular la masa simplemente viendo las unidades de las cantidades involucradas. Ustedes multiplican entonces el número de moles, que es 41.5 moles, por la masa molar, que es de 28.9 gramos entre mol. Entonces ahí claramente ustedes ven, ¿verdad? Si ustedes hacen esto, se cancelan los moles y les queda el gramo. Entonces esta cantidad es igual a 1199 gramos, o lo que es igual a 1,199 kilogramos. Esa es la masa que tiene un metro cúbico de aire. Y la pregunta luego dice, establece cómo se compara este resultado con la densidad tabulada del aire a 20 grados Celsius. Bueno, esta densidad que nosotros acabamos de calcular es dividir la masa de un metro cúbico de aire entre un metro cúbico de aire, ¿verdad? Entonces sería dividir 1,199 kilogramos entre un metro cúbico, y eso nos da, pues obviamente eso nos da 1,199 kilogramos entre metro cúbico. Este resultado se acerca mucho a lo que dice el libro. El libro en varias partes menciona, ¿verdad?, que la densidad del aire es de 1,20
kilogramos entre metro cúbico, o lo que es igual a 1000, perdón, a 120, no, mentira, no, 20 gramos. Sí, lo que es igual a a pasar los gramos entre metro cúbico, que es entonces kilogramo, 1000 gramos por un metro, son 100 centímetros a la 3. Esta densidad en unidades de gramo entre metro cúbico es igual a 0,0012 gramos entre centímetro cúbico. Y eso se parece mucho a lo que dice el libro, ¿verdad? Vean que la densidad del aire es bastante pequeñita, o sea, es muy baja comparada con la densidad que tiene, por ejemplo, el agua. El agua tiene una densidad que es del orden de 1000 kilogramos entre metro cúbico, mientras que el aire tiene una densidad que es de solamente 1,2 kilogramos entre metro cúbico. Ok, vamos a ver, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok, hagamos el problema 10. Ya se los pasé. Dice, un orificio cuadrado de 8 centímetros de lado. Ah, no, esa pregunta creo que se la hice en el video pasado, ¿verdad? La del orificio. Hagamos otra. Hagamos el problema 9. Dice, la tubería Trans-Alaska tiene 1300 kilómetros de largo desde Bahía Prudhoe, no sé cómo se pronuncia, supongo que dice Prudhoe, hasta Puerto de Valdés, y experimenta temperaturas desde menos 73 grados Celsius hasta 35 grados Celsius. ¿Cuánto expande la tubería de acero debido a la diferencia de temperatura? ¿Cómo se puede compensar esta expansión? Pues en este problema nos dicen, ¿verdad?, que hay una tubería que, que tiene, digamos, normalmente un tamaño, llamémoslo el L sub 0, es igual a 1300 kilómetros. La pregunta no nos dice realmente si esos 1300 kilómetros se miden cuando la tubería está a menos 73 grados o cuando está a 35. No es muy importante realmente, porque cuando la tubería se expande, pero o sea, lo que se expande es muy poco comparado con el largo que tiene esas temperaturas. Entonces vamos a suponer que esa temperatura esa longitud, pero es simplemente la longitud promedio que tiene durante la mayor parte del tiempo. Ahora, la tubería está hecha eh, de acero, ¿verdad? Entonces, en este libro, ¿verdad? Cuando nos salen preguntas de expansión térmica, normalmente no nos ponen en el enunciado el coeficiente de expansión.
Sería bueno que a la hora de hacer el examen, cuando ustedes hagan el examen de esto, tengan por ahí a mano la lista de coeficientes por si les aparece una pregunta así. Yo supongo que los coeficientes deben aparecer en el enunciado, pero por si acaso es buena idea, digamos, tener a mano la lista de coeficientes más importantes. Para el acero, el coeficiente de expansión es igual a 11 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1. La temperatura más fría, pongámosle la TC, temperatura CO, ¿verdad? Es de menos 73 grados Celsius. Y la temperatura más caliente, TH, heat, digamos, es de 35 grados Celsius. Entonces, en un solo día, ¿verdad? La temperatura de la tubería puede sufrir un cambio que es igual a TH menos TC. O sea, un cambio que es igual a 35 grados menos 73. O sea, la diferencia puede ser tan grande como 108 grados Celsius. Entonces, la fórmula para calcular el aumento del tamaño sería delta L es igual al L sub 0 por alfa por delta T. O sea, sería 1300 kilómetros por 11 por 10 a la menos 6 grados a la menos 1 por 108 grados Celsius. Y eso da 1.54 kilómetros. Que puede parecer que es mucho, ¿verdad? Pero, o sea, es mucho, pero también es poco cuando ustedes lo comparan con todo el tamaño que tiene la tubería. Si la tubería mide 1300 kilómetros, eso es demasiado, ¿verdad? Pero lo que se llega a expandir es un poco más de kilómetro y medio. Que eso puede ser importante, ¿verdad? Cuando ustedes toman en cuenta que hay lugares donde la tubería es delicada, es importante, ¿verdad? Que la tubería tenga espacio para expandirse durante estos cambios tan bruscos de temperatura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con este? Yo pienso que en general este tema que entra en este capítulo es muy sencillo, ¿verdad? Es bastante breve. Lo más difícil tal vez son las partes de expansión térmica, pero bueno, ahí vienen bastantes problemas. Sí puede ser posible que la siguiente semana que vemos la primera ley de la termodinámica, veamos preguntas más de mayor nivel, ¿verdad? Pero bueno, dejemos esto hasta acá. Y les quería preguntar, ¿quisieran ver alguna pregunta que tengan, alguna duda con la materia que va a entrar en el próximo examen? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Que les haya costado? No sé, ¿o no? Profe, por mí sí, ¿verdad? No sé si podríamos hacer un problemilla o algo así, más que todo y para repasar, ¿verdad? Ok, ¿cuál problema hacemos? Entonces, por eso les pregunto. Eh, Profe, quizás el 43 de los recomendados que vienen ahí en la ruta de aprendizaje, creo. ¿El 43 de cuál capítulo? Perdón. Ah, sí, cierto, disculpe, el de movimiento ondulatorio. Ok, entonces sería el 43 del capítulo 16. Ok,
Voy a pasarle la pregunta por el chat. Y vamos. Dice, una onda sinusoidal en una cuerda se describe mediante la función de onda y igual a 0.20 por el seno de 0.75 pi x más 18 pi t. Saben que dejan el número de onda y dejan la frecuencia angular en términos de pi, donde x y y están en metros y t en segundos. La cuerda tiene una densidad de masa lineal de 0.250 kilogramos entre metro. La tensión en la cuerda la proporciona un arreglo como el que se ilustra en la figura 16.13. La figura 16.13, ¿cuál es? Ah, ok, sí es la que está en la página anterior. ¿Cuál es la masa del objeto suspendido? Ah, ok, eso está bien. Tenemos esta función de onda, ¿verdad? 0.250, perdón, 0.20, ¿verdad? 0.20 por el seno de 0.75 pi x más 18 pi t. Y esta onda se hace, sí, ¿verdad? Ustedes tienen la polea. Tienen una masa que cuelga. Sabemos que la cuerda tiene una densidad de masa que es igual a 0.250 kilogramos entre metros, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la masa del objeto suspendido? Bueno, veamos que en este caso, como en el ejemplo que hicimos en clase, ¿verdad? La tensión y el peso del objeto se contrarrestan entre sí, ¿verdad? En este caso, como la suma de las fuerzas en Y es igual a cero, esto quiere decir que la tensión menos el peso es igual a cero, y por lo tanto la tensión es igual al peso. La tensión es importante porque la tensión aparece en la fórmula para calcular la velocidad de la onda. Pero la velocidad de la onda también se puede deducir a partir de la fórmula de la función de onda. Acuérdense que este número que multiplica la x es el número de onda k. Y este otro número que multiplica el tiempo es la frecuencia angular. La velocidad de la onda se puede calcular dividiendo la frecuencia angular entre el número de onda. Entonces, es igual a 18 pi radianes entre segundo entre 0.75 pi radianes entre metro, ¿verdad? Entonces eso da un número racional, porque los pi se cancelan. Eso da entonces 24, exactamente 24 metros entre segundo. Y la velocidad, en el caso de la onda de una cuerda, se calcula con la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal.
yo puedo encontrar la tensión despejándola de aquí, ¿verdad? La tensión sería igual a la densidad lineal por la velocidad al cuadrado. Y esto da entonces 0.250 kilogramos entre metro por 24 metros entre segundo al cuadrado. Y eso da 144 newtons, ¿verdad? Una fuerza de 1000 newtons. Y por lo tanto, la masa que cuelga se calcula dividiendo la tensión entre la gravedad, por esta fórmula de acá, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 144 newtons entre 9,8 metros entre segundo al cuadrado, y eso nos da aproximadamente 14.7 kilogramos, ¿verdad? Esa sería la masa que cuelga de la cuerda. ¿Alguna duda con esto? No, profe, todo bien. ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere proponer otro problema? Profe, yo tenía uno, pero no recuerdo bien el capítulo. Sé que es el número 7 y creo que está en los ejercicios recomendados, entonces supongo que está en la sección de igual de ondas sinusoidales, por decirlo así. Bueno, supongo que debe ser el problema 7 del capítulo 16. Ajá, exacto, perdón. Es parecido. Sí, esa pregunta me la habían hecho ya en una consulta que vi. Sí, esa pregunta está escrita un poco rara, ¿verdad? El problema 7 lo que dice es que la función y es 0,150 por el coseno de 15.7x menos 50.3t. Voy a pasar ese enunciado, ¿verdad? Por supuesto. Donde x y y están en metros y t en segundos. En cierto instante, el punto A está en el origen y el punto B es el punto más cercano a A sobre el eje X, donde la onda está a 60 grados fuera de fase con A. ¿Cuál es la coordenada de B? O sea, eso ahí suena un poquillo extraño, ¿verdad? Tratemos de darle sentido a eso. El punto A se encuentra en el origen, ¿verdad? El origen es el lugar donde X es igual a 0 y Y es igual a 0. Eso sucede en cierto instante, o sea, no nos dicen en qué instante de tiempo. No tenemos que pensar que eso ocurre en el tiempo t igual a 0. Podría ser otro tiempo diferente. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué valor o qué valores de t satisfacen que X sea igual a 0 y que Y sea igual a 0? Bueno, prácticamente es resolver la ecuación que dice que 0 es igual al coseno de menos 50.3t, ¿verdad? Porque ahí estamos tomando la y como 0 y la x como 0. Eso ocurre cuando menos 50.3t es igual a alguno de los siguientes valores. Cuando es igual, por ejemplo, a pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios,
etcétera, o cuando es igual a menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, Profe, etcétera, etcétera, ¿sí? en la fórmula no puso el 0,150 porque en ese momento no hay amplitud, por eso sí. No sé amplitud, pero o sea, si yo tomo que la y es igual a cero, o sea, vamos a ver, ¿cómo se los digo? Yo digo que y es igual a 0,150 por el coseno de 15,7x menos 50,3t, ¿verdad? Y yo estoy tomando que la y es cero y la x es cero. Entonces esto quiere decir que cero es igual a 0,150 por el coseno de menos 50,3t. O sea, claramente, esto va a suceder independientemente de este número, ¿verdad? Porque este número no es cero. O sea, el que tiene que ser cero es este, que fue lo que yo estaba poniendo ahí. Listo, profe, ya lo agarré, gracias. Ok, vamos a quitar esto nada más. Entonces, ahí nosotros nos podemos quedar con la duda de cuál de estos valores agarrar. Realmente, al final, la respuesta no debería ser tan importante, o sea, no debería importar tanto cuál escogemos. Realmente, la solución da lo mismo, independientemente de cuál valor agarremos. Agarremos, por sencillez, el número más pequeño positivo que es pi medios, ¿verdad? Entonces, eso ocurre cuando el tiempo es igual a pi medios dividido entre menos 50,3. Claro que todo esto al final va a tener unidades de segundo, ¿verdad? Entonces esto es igual a pi medios entre menos 50,3 es igual a menos 0,0312 segundos. Esa es entonces la coordenada del punto A, ¿verdad? O sea, el punto A se define porque en el punto A X es igual a 0, Y es igual a 0 y el tiempo es menos 0,0312 segundos. ¿Ok? Está ahí todo bien. Luego agarramos el punto B. La pregunta dice que el punto B es el punto más cercano a A sobre el eje X, donde la onda está a 60 grados fuera de fase con A. Ojo, el punto B ocurre al mismo tiempo que el punto A. O sea, en el punto B tenemos que el tiempo también es igual a menos 0,0312 segundos. B, en cambio, es el punto más cercano a A sobre el eje X, donde la onda está a 60 grados fuera de fase con A. Recordemos que 60 grados en unidades de radian sería 60 multiplicado por pi dividido entre 180 grados, ¿verdad? Eso es entonces igual a pi tercios de radian. Entonces, lo que caracteriza al punto B es que el punto B está a 60 grados fuera de fase con A. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes agarran la cantidad que está en, dentro del coseno, o sea, ustedes agarran el argumento del coseno, ese argumento del coseno va a ser igual al argumento que tienen el punto A, pero hay que sumarle 60 grados, o sea, hay que sumarle pi tercios de radian. Entonces dice, así, entonces, para, para lograr esto, vamos a decir que en el punto B debe satisfacer esta ecuación. Satisface que 15
50.7x menos 50.3t es igual a este pi medios más este pi tercios. ¿Ok? Porque esto es lo que significa que esté desfasado 60 grados. O sea, que es igual a la fase que tenía en A, pero sumándole pi tercios. Pi medios más pi tercios es igual a 6 entre 2, 3 pi, más 6 entre 3, 2 pi, es igual a 5 pi sextos. Entonces, 15.7x es igual a 5 pi sextos más 50.3t, o sea, 50.3 menos 0.0312. 15.7x es igual a Profe, no es menos 50.3. no porque pasa a sumar, ¿verdad? Perfecto, gracias. Y eso da 1.05 y entonces x es igual a 1.05 entre 15.7, ¿verdad? Y eso da 0.0668 metros. Si no estoy equivocado, ¿verdad? Creo que sí daba eso. Entonces, así es como llegamos a la solución. Listo, profe, prueba. Listo. Muy bien. Profe, yo tengo un problema. Sí, claro, ¿cuál? El 27 de ondas estacionarias del capítulo 17. El 27, ya lo busco, ya voy. Voy a pasarle la foto. Dice, como se muestra en la figura, el agua se bombea a un cilindro, perdón, a un cilindro vertical alto con una relación de flujo volumétrico R igual a 1 litro entre minuto. O sea, eso es el caudal, ¿verdad? Básicamente. El radio del cilindro es 5 centímetros y en la parte superior abierta del cilindro vibra un diapasón con una frecuencia F igual a 512 Hz. O sea, tenemos simplemente una onda que mide 512 Hz de frecuencia. A medida que el agua asciende, o sea, que el agua sube, ¿qué intervalo de tiempo transcurre entre resonancias sucesivas? Oh, está vacilón. Nosotros tenemos, entonces, una columna de agua que está subiendo. El flujo, el flujo de agua es 1 litro
entre minuto. Pero me interesaría convertir esta cantidad de unidades de metro cúbico entre segundo. Puede ser que nos dé muy pequeño, pero no importa. Tenemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿verdad? Es igual a 1000 litros. Y que un minuto es igual a 60 segundos. Ya voy, déjenme revisar nada más lo de los litros para estar seguro. Sí. Entonces eso da aproximadamente 1,67 por 10 a la menos 5 metros cúbicos entre segundo. Ahora, yo puedo calcular el área del tubo, porque tengo el radio del tubo, ¿verdad? El radio del tubo, R es igual a 5 centímetros. Eso es igual a 5 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, el área del tubo es pi por radio al cuadrado. Pi por 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado es igual a 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora lo que voy a calcular va a ser a qué rapidez es que sube el agua, ¿verdad? El agua está subiendo y yo quiero saber a qué rapidez lo hace. Pues para eso voy a utilizar la fórmula que vimos en el tema de fluidos, ¿verdad? Que lo que dice es que el caudal es igual a la rapidez por el área. Entonces la rapidez es igual al caudal entre el área. O sea, es 1,67 por 10 a la menos 5 metros cúbicos entre segundo entre 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Verdad? Cuando ustedes calculan esta cantidad, les va a quedar en unidades de metros sobre segundo. Eso es igual a 2,13 por 10 a la menos 3 metros en 3 segundos. O sea que más o menos va subiendo a una tasa de 2 milímetros por segundo. Y hasta ahí todo bien, porque hasta ahí lo que hemos visto era lo del tema de fluidos, ¿verdad? Pero bueno, arriba del tubo tenemos un diapasón. El diapasón es una máquina que está diseñada para oscilar a cierta frecuencia, ¿verdad? La frecuencia del diapasón es conocida, es igual a 512 Hz.
512 Hz. Y cuando la onda de sonido viaja por el tubo, ¿verdad? Nosotros podemos imaginarnos que la parte del tubo donde hay aire se comporta como un tubo, ¿verdad? Semiabierto. Eso es un tubo semiabierto. O sea, es un tubo semiabierto porque en la pared de arriba está abierto al aire, ¿verdad? Pero la pared de abajo realmente es la superficie del agua. Entonces está cerrada. Y cuando nosotros tenemos un tubo semiabierto, nosotros teníamos que las frecuencias fundamentales o los armónicos de ese tubo se calculan con la fórmula F igual a M por V entre 4L, donde M es igual a 1, 3, 5, 7 o cualquier otro número impar, ¿verdad? Cualquier número impar. Entonces, en este problema, la frecuencia es constante, la velocidad del sonido posiblemente es constante también, la velocidad del sonido, recordemos que es 344 metros entre segundo en condiciones normales, ¿verdad? Lo que va a cambiar con el tiempo es el tamaño L, ¿verdad? L va a cambiar porque recordemos que el tubo está subiendo, recordemos que la superficie del agua está subiendo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que L se va a hacer cada vez más y más pequeño. M se va a hacer L se va a hacer cada vez más y más y más pequeño. Entonces, bueno, aquí para distinguir la velocidad de sonido de la velocidad del líquido, pongámosle esto Vs, ¿verdad? Vs. Entonces, en lugar de poner L, vamos a decir que la velocidad, no, es que vamos a ver cómo lo podemos plantear. Calculemos cuál es la diferencia en longitudes que hay entre el primer armónico y el tercer armónico. ¿Sí? Vamos a decir entonces que L es igual a M por Vs entre la frecuencia M, ¿verdad? Ok, entonces, para el primer armónico, L es igual a 1 por 344 metros entre segundo entre la frecuencia que está fija, que es de 512 Hz. Llamemos a esto L1. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa con el 4? ¿Cuál 4? Ah, el 4. Eso da entonces 0.168 metros, ¿verdad? Ahora el siguiente armónico. El siguiente armónico es el tercer armónico, ¿verdad? Porque no hay segundo armónico. L3 sería 3 por 344 metros entre segundo entre 4 por 512 Hz. Eso da 0.5
0,4 metros, ¿verdad? Y ahí podemos continuar. Pero bueno, lo que nos piden es que encontremos cuánto tiempo transcurre entre los dos armónicos sucesivos. Entonces, la pregunta se puede traducir de la siguiente forma. O sea, ¿cuánto tiempo le toma al agua? ¿Cuánto tiempo le toma al agua crear una columna de aire que pase de medir 0,504 metros a otra que mida 0,168 metros? Vamos a ver si me entienden la pregunta. Entonces, yo puedo utilizar para este problema la velocidad con la que el agua va subiendo, ¿verdad? La velocidad con la que el agua va subiendo es igual al cambio en la longitud del tubo de aire entre el cambio de tiempo. Por lo tanto, el cambio de tiempo es igual al cambio en la longitud del tubo de aire entre la rapidez del agua que sube. Y eso sería entonces 0,504 metros menos 0,168 metros dividido entre esta rapidez, ¿verdad? Que es 2,13 por 10 a la menos 3 metros entre segundo. Y ese tiempo, ese delta T, queda que es igual a 158 segundos. Ahora, ustedes pueden comprobar que, de hecho, este resultado va a ser el mismo tiempo que hay que esperarse entre el tercer y el quinto armónico, o el tiempo que hay que esperarse entre el quinto y el séptimo. O sea, siempre el tiempo que hay que esperar entre dos armónicos sucesivos es ese, es 158 segundos. ¿Ok? ¿Queda claro? Profe, ese también lo resolvieron, si no me equivoco, en los videos semanales Ah, bueno. y dio lo mismo. Sí, Entonces, perfecto. sí, pero creo que por ahí tiene que estar eso. Todo claro, profe. Excelente, bien. ¿Alguien más? ¿Quiere proponer otro problema? Profe, Sí, quizás el 43 igual del capítulo 17. el 43. Vamos a tomarle foto. Dice, se establece una onda estacionaria en una cuerda de longitud y tensión variables por medio de un vibrador de frecuencia variable. Ambos extremos de la cuerda están fijos. Cuando el vibrador tiene una frecuencia F en una cuerda de longitud L y bajo tensión T, se establecen N antinodos en la cuerda. A. Si la longitud de la cuerda se duplica, ¿en qué factor cambiará la frecuencia de modo que se produzca el mismo número de antinodos? Entonces, si la longitud de la cuerda se duplica, ¿en qué factor cambiará la frecuencia de modo que se produzca el mismo número de antinodos? Ok. B. Si la frecuencia y longitud de la se mantienen constantes, ¿qué tensión producirá n más 1 antinodos? C.
Si la frecuencia se triplica y la longitud de la cuerda se acorta a la mitad, ¿en qué factor cambiará la tensión de modo que se produzca el doble de antinodos? Eso es un problema de escalas, de sacar la escala, ¿verdad? Ok. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en una cuerda, ¿verdad? Cuando estamos en el enésimo armónico, nosotros teníamos n antinodos, ¿verdad? Hay n antinodos en el enésimo armónico. O sea, en el primer armónico hay un antinodo. En el segundo armónico hay dos antinodos. Esto es válido, ¿verdad? Para ondas estacionarias en una cuerda. Y también es válido, por cierto, para ondas en un tubo con los dos extremos abiertos, pero no es válido para un tubo con un extremo cerrado y el otro abierto. Entonces, si nosotros tenemos n antinodos, ¿verdad? Eso quiere decir que que la velocidad de la onda es igual a la frecuencia por la longitud de onda. La frecuencia del enésimo armónico y la longitud de onda del enésimo armónico. Pero la velocidad también es igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad de masa, ¿verdad? La pregunta dice que la cuerda tiene, tiene un largo variable. Supongo que eso quiere decir que, que si mu, ¿verdad? Es igual a masa entre largo, entonces eso quiere decir que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión por el largo entre la masa. Y entonces cuando yo combino todas estas ecuaciones, me queda que la velocidad, o sea, la raíz cuadrada de la tensión por el largo entre la masa es igual a la frecuencia por la longitud de onda n, ¿verdad? Ah, bueno, y también sabemos que para una onda en una cuerda, el valor de la longitud de onda era dado por esta relación, que dice que lambda sub n es igual a 2 veces L sobre N, ¿verdad? Ahora sí, entonces esto es igual a la raíz cuadrada de la tensión por el largo entre la masa, es igual a la frecuencia por 2 veces L sobre N. Vamos a acomodar esto un poquito para despejar la frecuencia. La frecuencia es igual, entonces, a N entre 2, ¿verdad? Por la raíz cuadrada de la tensión por el largo entre la masa entre largo. Podríamos decir que esto es igual entonces a n entre 2 por la tensión elevado a la 1 medio, ¿verdad? Por el largo elevado a la 1 medio menos 1, o sea, elevado a la menos 1 medio. Y la masa aparece elevada a la menos 1 medio. O sea, ahí lo que me interesa es determinar cuál es la relación entre todas las cantidades, ¿verdad? Si yo acomodo esto más bonito, me queda que esto es simplemente n sobre 2 por la raíz cuadrada de la tensión entre largo entre masa. Ok. Aún no hemos contestado la pregunta. La pregunta dice entonces que cuando el vibrador tiene una frecuencia F en una cuerda de longitud L,
y bajo tensión T se establecen n antinodos en la cuerda. Entonces, vamos a poner esto aquí. La fórmula es que la frecuencia es igual a n medios por la raíz cuadrada de la tensión entre la masa por el arco. La pregunta dice, si la longitud de la cuerda se duplica, ¿en qué factor cambiará la frecuencia de modo que se produzca el mismo número de antinodos? Entonces, para la pregunta A, vamos a reemplazar L, lo vamos a cambiar por 2L. ¿Ok? De manera que la nueva frecuencia, la vamos a llamar la frecuencia F', va a ser igual a N entre 2 por la raíz cuadrada de la tensión entre la masa, y en lugar de poner L, voy a poner 2 veces L. ¿Verdad? Eso es lo que ocurre cuando yo duplico la longitud. Esto, si ustedes lo acomodan, es igual a 1 sobre raíz de 2 por n medios por la raíz cuadrada de la tensión entre la masa por el largo. Es igual a 1 sobre raíz de 2 veces la frecuencia inicial. ¿Ok? Entonces, lo que esto quiere decir es que si yo duplico el largo de la cuerda, la frecuencia cambia en un factor que es igual a 1 sobre raíz de 2. La frecuencia cambia en un factor 1 sobre raíz de 2. Y 1 sobre raíz de 2 es aproximadamente igual a 0.707. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Está claro qué fue lo que hice? Sí, profe. Sí, profe, por mi parte sí. Muy bien. La pregunta B dice, si la frecuencia y la longitud se mantienen constantes, ¿qué tensión producirá N más un antinodos? Vean, para esta lo que vamos a hacer es que vamos a despejar la tensión. Ah, no, mentira. Vamos a despejar el número N. N es igual a 2 veces la frecuencia por la raíz cuadrada de masa por largo entre tensión. Entonces, si yo quiero que haya N más un antinodos, yo voy a usar esta ecuación que dice que N más 1 es igual a 2Fn por la raíz cuadrada de la masa por el largo por una tensión T' que yo quiero encontrar. O sea, yo quiero saber cuánto vale esa tensión T'. Y esto va a ser igual a 2 veces Fn por la raíz cuadrada de masa por largo entre la tensión original más 1. Entonces lo que yo quiero es encontrar una expresión para despejar T' en términos de todo esto. Ok. Vamos a hacer eso. Profe, disculpe, ¿por qué el más uno? Eso es la pregunta B. La pregunta B dice, si la frecuencia y la longitud se mantienen constantes, ¿qué tensión producirá N más un antinodo? Es que N es 2Fn raíz de ML y T. Entonces, él cambió esa fórmula por la N, que es N más 1. Y todo esto es la N original, ¿verdad? Y estoy viendo qué pasa cuando yo le sumo más 1. Sí, Listo, gracias, profe. Y al compañero también. ok. Vamos a ver cómo despejamos la tensión T'. Si yo mando a dividir 2Fn
tengo que la raíz cuadrada de la masa por el largo entre t' es igual a la raíz cuadrada de la masa por el largo entre t más 1 entre 2fn. Luego, lo que voy a hacer es que voy a elevar los dos lados de esta ecuación, los voy a elevar a la menos 1. De manera que tengo que la raíz cuadrada de la tensión T' entre ml va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de ml entre T más 1 entre 2fn. Luego voy a multiplicar la raíz cuadrada de ml, de manera que me queda que la raíz cuadrada de T' es igual a la raíz cuadrada de ml entre la raíz cuadrada de ml entre t más 1 entre 2fn. Y por último, despejo la t' como esto elevado al cuadrado. Bueno, ahí no me va a caber. Hagámoslo en la siguiente pizarra. T' es igual a la raíz cuadrada de ml entre la raíz cuadrada de ml entre t más 1 entre 2f a la 2. Entonces esto es ml entre raíz cuadrada de ml entre t más 1 entre 2f a la 2. Y pues realmente no hay, digamos, mucho que hacer ahí por simplificar esa expresión, ¿verdad? Ahí queda un poco complicado. Profe, tal vez algo que, si quiere puede ir atrás, porque tal vez puede hacer es mandar todo, digamos, técnicamente, por decirlo así, la parte de n la pasa a la izquierda a restar y saca todo de factor común, entonces, y ya después lo manda a dividir. ¿Cómo? Ok, entonces como este de aquí lo manda a restar y saca todo de factor común, esto. Entonces quedaría 1 sobre raíz, bueno, queda eso de factor común por 1 sobre raíz de t' menos 1 sobre t. No sé si queda más sencillo. Muy suave. Otra vez, ¿me puedo Ok, explicar? entonces, básicamente, bueno, lo voy a escribir todos como por aquí, sería como 2f n raíz de m, bueno, me cuesta más escribirlo con e, por, y entonces aquí queda el 1 sobre raíz de t' menos 1 sobre raíz de t, y eso es igual a 1. Y ya después uno pasa como eso a dividir, bueno, no sé si se entiende aquí esto, y entonces ya solamente mandamos el 1 menos t, y, o se le da vuelta o algo así, no sé. Ok. No, o sea, pero eso es lo mismo que hice yo, ¿verdad? O sea, no, Bueno, o, 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 o ¿en qué se diferencia? No, en realidad yo creo que es lo mismo. Si uno homogeniza ambas cosas, debería dar igual. Es que creo que tal vez, vamos a ver, tal vez otra forma de contestar esto hubiera sido, bueno, se me acaba de ocurrir. Otra cosa que pudimos haber hecho fue haber agarrado más bien esto de acá y decir entonces que n más 1 es la raíz cuadrada de, bueno, pero es igual a 2f por la raíz cuadrada de ml sobre t'. Y t' es entonces la raíz 2 por fn por la raíz cuadrada de ml
entre n más 1. Y entonces, T' es 4 veces la frecuencia al cuadrado por la masa por el largo entre n más 1 al cuadrado. O sea, esto también es una forma válida de contestarlo. Y luego ustedes dicen que n es esto de acá. N es 2 veces la frecuencia por la raíz cuadrada de ml entre t. Y entonces ahí nos queda que t' es igual a 4 veces la frecuencia al cuadrado por ml entre 2 veces fn por la raíz cuadrada de ml entre t más 1 al cuadrado. Pero yo creo que, o sea, en el fondo esto es lo mismo que esto de acá. O sea, es igual. En un problema tipo de desarrollo fijo, digo, no le dirían como con qué variable se deja la respuesta, ¿verdad? Y ahí es más fácil. Sí, claro, claro. Porque hay varias formas de hacerlo. O sea, a uno le deben decir, ¿verdad? ¿Qué cosas hay que dejar ahí? Pero lo que pasa es que, bueno, ahí la solución quedó fea, ¿verdad? Quedó una expresión fea. No es, digamos, un problema fácil de resolver. Y luego dice, si la frecuencia se triplica, la longitud de la cuerda se acorta a la mitad, ¿en qué factor cambiará la tensión de modo que se produzca el doble de antinodos? Para esa, tomamos entonces la fórmula que teníamos aquí. La fórmula es la frecuencia es igual a n sobre 2 por la raíz cuadrada de la tensión entre ml. Vamos a despejar la tensión. La tensión es igual a 4 veces la frecuencia al cuadrado entre n al cuadrado por la masa por el largo. Y para la pregunta C nos dicen, si la longitud, bueno, si la frecuencia se triplica, entonces tenemos una Fn' que es igual a 3 veces Fn. Si también dice si la longitud de la cuerda se acorta a la mitad, si L' es igual a L entre 2, y el número de antinodos se duplica. N' es igual a 2n. Entonces T' será igual a 4 veces, 3 veces la frecuencia a la 2 por la masa, por el largo en medios, entre 2n al cuadrado. Esto sería 3 al cuadrado por 1 medio entre 2 a la 2 veces 4 veces Fn a la 2 por mn entre n al cuadrado. O sea que la tensión T' es igual a 9 octavos de la tensión original. Ahí sí queda bonito. Ahí el factor sería 9 octavos. Pues sí. ¿Alguna duda con esta parte? No, profe, No. todo bien. Sí, perfecto. Perfecto. Dejémoslo hasta acá. Bueno, recuerden que además hoy teníamos también la consulta a las 5, ¿verdad? Entonces, por si quieren llegar ahí, voy a estar esperando. Y de ahí no, pues les deseo muchos éxitos en la prueba. Espero que les vaya muy bien.
Nos veríamos entonces ahora más tarde, o nos vemos hasta el otro martes. ¿Ok? Se cuidan. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Ya, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno.